Ujú, sí se puede, sí se ve bien. Correcto. A ver, chicos, la semana anterior estábamos hablando de... Hablábamos un poco de la psicología, de capítulo uno de la psicología, la conducta y los procesos mentales, ¿no? De tal manera que, a manera de hacer una breve recapitulación, sabemos que etimológicamente psicología proviene del griego psique, que significa alma, y logos, ¿no? Estudio, de la manera que la psicología vendría a ser el estudio del alma o tratado del alma, por así decirlo etimológicamente hablando. Sabemos que la psicología, si bien ha tenido toda una historia de la mano de la filosofía, no es sino hasta 1879 que alcanza el estatus de ciencia, ¿no? A través de la fundación del Laboratorio de Psicología en Leipzig. Y bueno, finalmente la definición de la psicología, pues sabemos que hay muchas definiciones acorde a las teorías psicológicas existentes, pero independientemente de ello, podríamos decir que la psicología es aquella ciencia fáctica, es decir, que estudia hechos. Y bueno, esta psicología, esta ciencia trata básicamente del estudio de la mente y del comportamiento. ¿Sí? Entonces, como objeto de estudio tenemos la conducta y los procesos mentales. Y dentro de los procesos mentales ya habíamos visto que se encuentran inmersos tanto los procesos cognitivos y los procesos dinámicos. Los procesos cognitivos eran pues básicamente todos estos, la sensación, la percepción, la memoria, inteligencia, imaginación, aprendizaje, pensamiento, lenguaje. Y en cuanto a los procesos dinámicos teníamos ya también al afecto, a la motivación, actitudes y personalidad. Cabe resaltar que toda conducta vendría a ser toda acción o reacción que ya sea un animal o una persona manifiesta respecto a su ambiente. ¿Sí? Y la conducta sería el punto de partida de la investigación psicológica. Entonces, eh, bueno, esto ya lo explico. Me parece que no, ya lo podemos pasar. Y bueno, también habíamos desarrollado la práctica. eh, y comentábamos, ¿no?, que cuando la psicología está en la capacidad de enumerar ciertas características de un fenómeno psicológico, estaría cumpliendo con la función de describir, ¿no? Ahora, en relación al estatus de la psicología, que cuando la psicología alcanzó el estatus de ciencia, ya sabemos que fue con la fundación del Laboratorio de Psicología en Leipzig. Ahora, en relación a la etiología de un trastorno mental, ya habíamos hablado que la etiología básicamente es un término que se utiliza para hacer referencia a las causas de un trastorno o de una enfermedad, ya sea orgánica o mental, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de etiología, en el caso de psicología, básicamente estaríamos explicando conductas. Y finalmente, en esta parte, comentábamos, ¿no?, de que ahora, por consejo de psicólogo, cada vez que Carlitos llora, su mamá no le hace caso, ¿no? A diferencia de lo que hacía antes. Es decir, prestarle atención. Y esto con el objetivo de que Carlitos cambie su conducta. En este ejemplo, nos habíamos dado cuenta de un objetivo de modificación de conducta, ¿no? Y bueno, esto ya también ya lo habíamos resuelto. Ya habíamos distinguido por qué se distingue una sensación de una percepción y qué es la actitud, ¿no? Ya habíamos comentado que toda actitud básicamente tenía tres componentes: uno cognitivo, uno afectivo y uno conductual. El cognitivo referente a lo que piensa la persona, el afectivo a lo que siente y el conductual a lo que hace. Bien. Ahora, en cuanto a las ramas de la psicología, primeramente comentábamos que había una psicología académica, ¿sí? Dentro de la psicología académica, básicamente se encontraba la psicología general, la cual básicamente nos habla de las características y principios generales de los procesos cognitivos. Y los procesos cognitivos engloba todo esto, me parece. Tanto los procesos cognitivos como los procesos dinámicos. ¿Sí? Entonces, la psicología general se encarga de describir todos estos procesos cognitivos dinámicos. Ahora, en cuanto a la psicología diferencial, comentábamos que esta más bien va a tratar de describir y explicar las diferencias que se presentan en los sujetos, pero tomando en cuenta ciertas variables, ¿no? Tomando en cuenta, de hecho, su relación con su pertenencia a diversos grupos, como podría ser el sexo, la raza, la cultura, la edad, o etcétera. Entonces ustedes se van a dar cuenta de que si en un ejercicio les comentan, eh,
de repente la explicación de ciertos sujetos en función a alguno de estos criterios, ya sea de sexo, de raza, de edad y cultura ocasionalmente, ustedes se darían cuenta de que esto hace referencia a la psicología diferencial. Ahora, la psicología evolutiva, que también se le conoce, de hecho más se le conoce como psicología del desarrollo, pretende más bien describir características psicológicas correspondientes a los diversos estadios de la vida. Es decir, que si ustedes les comentan de repente las características de un niño, psicológicas de un niño, eso vendría a ser más que todo una rama, un perteneciente al campo de la psicología del desarrollo, ya sea de un niño, de un adolescente, de un joven, de un adulto mayor, todo lo que tenga que ver con etapas del estadios de la vida es concerniente a la psicología del desarrollo. Y bueno, finalmente aquí comentábamos la psicobiología, la cual básicamente se subdivide en todos estos. La neuropsicología es referente al estudio de la conducta, pero relacionado a las lesiones cerebrales. La neurociencia cognitiva, que estudiaba eh, que, cuáles son las condiciones biológicas que permiten el funcionamiento óptimo de los procesos cognitivos. La psicofarmacología, que más bien trata acerca de todas aquellas medicinas, fármacos que intervienen en la conducta, ya sea para regularla, más que todo es para regularla. Entonces, todo lo que tenga que ver con fármacos, con medicinas y conducta, concierne a la psicofarmacología. En cuanto a la genética conductual, esta trataba de explicar cómo los genes intervienen en la conducta. Y finalmente, la psicología animal, que pretende estudiar pues, el comportamiento animal, que dicho sea de paso, no soy buen escribiendo, también se le conoce con este nombrecito, perdón por la letra, con el nombre de etología, perdón. Y aquí no se van a confundir, chicos, etiología con la I, eh, con una I más. Si le agregamos etiología, vendría a ser la explicación, las causas de una enfermedad o un trastorno, pero si simplemente mencionamos etología, sin la I, ya también tendríamos a hacer referencia a la conducta, al estudio de la conducta o comportamiento animal, ¿sí? Entonces, una cosa diferente etiología y otra cosa diferente etología. Entonces, continuando con el repaso de la clase anterior, comentábamos también que la psicología social era el estudio de la interacción grupal, ¿no? De los diversos tipos de grupos, de las actitudes sociales y de comportamiento de las masas, etcétera. Y a manera de ejemplo les comentaba, ¿no? Que un claro caso de psicólogo social, o bueno, de lo que vendría a ser la psicología social, era pues esta opinión que formuló este psicólogo social, Jorge Yamamoto, acerca de el comportamiento de los peruanos, ¿no? En relación a este periodo de pandemia. Y él afirmaba, ¿no? Que había tipos de peruanos, ¿no? Tipos de personas, de peruanos, en función a su reacción conductual, ¿no? Por decir, él identificaba que tenemos el, un peruano súper prevenido, que básicamente se caracteriza, ¿no? Porque está encerrado en su casa, se encuentra atemorizado, y bueno, ese es en cuanto al ciudadano súper prevenido. Luego encuentra al ciudadano que se considera cuidadoso, respetuoso de las normas, pero que en su momento incurre en una trampa mental que, por ejemplo, puede ser el hecho de pensar que un familiar o gente de su entorno no puede contagiarlo, ¿no? Y muchas veces esto lo lleva a equivocarse. Luego encuentra al peruano resistente al cambio, que está en piloto automático y que tiene un nivel bajo de conciencia, ¿no? No moral, ¿no? Sino de no darse cuenta de las consecuencias de su conducta. Ese peruano sostiene que no es consciente y sigue con su rutina, ¿no? Digamos, ve el micro lleno de gente y se lanza, ¿no? A abordarlo en una. Y por decir, está en el aniversario de su club y se involucra con la barra, ¿no? Y nos comenta que ese tipo de peruano forma una parte muy alta de porcentaje en nuestro país, y luego hay un pequeño porcentaje de gente que reta a la autoridad, que no cree en nadie, que no le teme miedo ni a la mala ni al COVID, y le gusta romper las normas, ¿no? Entonces, cuando este señor está englobando los tipos de conducta,
y los está clasificando de esta manera, básicamente estaría cumpliendo o estaría acercándose más a la psicología social, ¿no? Porque al haber hecho todo este comentario, ha tratado pues de englobar, de clasificar todo este comportamiento, el comportamiento de peruano, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto a la psicolingüística o psicología del lenguaje, básicamente era el modo de adquisición, estudiaba el modo de adquisición del lenguaje y la relación, ¿no?, entre pensamiento y lenguaje, es decir, cuál fue primero. Y bueno, ya habíamos comentado que también eso va a depender, acorde al autor que nos vamos a ceñir, por decir, ya habíamos comentado que para Piaget primero era el pensamiento y luego el lenguaje, para Lev Vygotsky era lo viceversa, ¿no? Básicamente primero el lenguaje y luego el pensamiento. Y finalmente, concluyendo con la clase anterior, comentábamos que la psicología anormal o psicopatología se trataba de estudiar la conducta patológica, ¿no? Es decir, la conducta anormal y los trastornos, ¿no? De tal manera que la psicopatología va a pretender describir los síntomas patológicos y los va a organizar en síndromes, ¿no? Asimismo, también va a buscar las causas de la conducta patológica. Y bueno, hasta aquí, chicos, llegó el repaso de la clase anterior y nos tocaba elaborar la práctica 2 y bueno, aquí la tenemos. Entonces yo quiero que ustedes me apoyen aquí para ver qué tan bien vamos. Entonces vamos a empezar, ¿sí? A ver, la pregunta 1. El modo de cómo un antipsicótico influye sobre el psiquismo va a ser estudiado por... A ver, ¿qué opinan, chicos? La palabrita clave para que nos demos cuenta de este ejercicio es antipsicótico. Antipsicóticos, si tuvieran alguna duda, vendría a ser un tipo de pastilla eh, que regula la conducta. Y de hecho, yo ya mismo me parece que ya solté la respuesta, porque si, si yo hablo de alguna, si yo hablo de pastillas que modifican la conducta, que regulan la conducta, ¿a cuál de estas 5 alternativas creen que yo hago referencia? Psicofisiología, psicología animal o psicopatología, psicología clínica, psicofarmacología o etología. ¿Qué opinan? La C, psicología clínica, nos comenta José Andrés. Ya. ¿Alguien que tuviera alguna otra eh, respuesta? Marta nos dice la D, psicofarmacología. Ya. Emily nos dice psicología normal o psicopatología. Ya. A ver, chicos, veo que estamos de repente un poquito dispersos, pero a ver, lo voy a explicar. Un momento. A ver, aquí la respuesta sería la psicofarmacología. Pero, ¿por qué? Porque la psicofarmacología trata sobre el estudio de las medicinas que influyen en la conducta. Ahora, hay toda una diversidad de medicinas, ya sea para controlar, se me ocurre, la depresión, la ansiedad, pero mmm, aquí la palabrita clave era esta, ¿no? Un antipsicótico. Psicótico es un estado mental en el cual la persona pierde, por así decirlo, eh, bueno, no pierde, sino hay una presencia de alteraciones, de alucinaciones. Entonces, cuando la persona experimenta algún tipo de, de estos sucesos, pues esta pastillita, y de hecho, justamente esta palabrita anti, ya está haciendo referencia a una medicina, está abocado, ¿no?, a regular este tipo de alucinaciones, de ilusiones que puede experimentar la persona, ¿no? Y ya habíamos comentado que si hablamos de una medicina, ya estaríamos haciendo referencia a la psicofarmacología, ¿sí? Ahora, ¿por qué no podría ser, digamos, las otras alternativas? Etología, ya habíamos hablado de que básicamente era el estudio
de la conducta animal. Nada que ver con antipsicóticos, ¿sí? Psicología clínica, aún no se los he explicado, pero ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo. De momento yo les podría decir que podría ser aquella rama de la psicología que estudia, bueno, no que estudia, que se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales, ¿sí? La psicopatología, en psicología normal o psicopatología, era aquella que describe los trastornos y identifica sus características, englobándolos en síndromes, etcétera, ¿sí? Entonces, y finalmente, bueno, la psicofisiología debería ser aquella rama de la psicología, pero esta psicofisiología es más desde una corriente reflexológica. Ya les voy a explicar a qué hace referencia la reflexología, que pretende explicar la conducta, más que todo, a través de la fisiología. Se encuentra muy relacionada a la fisiología, esta psicofisiología, como su mismo nombre indica, ¿sí? Entonces, chicos, ya saben a qué hace referencia cada una de estas palabritas y pues nuevamente incurriendo en el ejercicio, un antipsicótico es una medicina y si es una medicina que influye en la conducta, básicamente estamos haciéndonos referencia a la psicofarmacología, ¿sí? Ahora, en la pregunta 2, el estudio de los procesos psíquicos que participan en el lenguaje será abordado por A, la neurolingüística, B, la psicología aplicada, C, psicología evolutiva, C, psicología diferencial o E, psicolingüística. ¿Qué opinan? Marta nos comenta la E, psicolingüística, correcto. Sí, definitivamente, Marta, sí. Aquí la respuesta es la psicolingüística. Ya habíamos comentado, ¿no? Que era aquella que trataba, ¿no? Del estudio del lenguaje, de la forma en cómo es que el lenguaje se adquiere. Pero no está de más recordarles, en el caso de los demás, por decir la psicología diferencial, era aquella que trataba del, del estudio de la conducta, pero tomando en cuenta ciertas variables, ¿no? Como podría ser la edad, el sexo, la cultura, etcétera. La psicología evolutiva o psicología del desarrollo, ya sabíamos que hace referencia a básicamente a los estadios de la vida. La psicología aplicada, ya lo vamos a explicar en el siguiente capítulo, y la neurolingüística. En este caso la neurolingüística no podría ser porque neurolingüística ya se le está asociando más a la neurología y a los fundamentos biológicos que se esconden del lenguaje. Pero en este caso puntual estaríamos hablando de la psicolingüística, ¿sí? Ahora, en la pregunta 3, explicar cómo se produce el cambio de una etapa del desarrollo a otra. Y mira, aquí está de hecho la palabrita clave o las palabritas clave. A otra es tema de A, la psicología del adolescente, psicología infantil, psicología general, psicología clínica o psicología evolutiva. ¿Qué opinan? Emily nos dice la E, psicología evolutiva. ¿Es correcto? Jefferson también nos comenta que es la E. Sí, muy correcto, chicos. Es la psicología evolutiva o conocida como psicología del desarrollo. Este es el otro nombre con que se le conoce.
Entonces sí, definitivamente esta es la respuesta. Ahora, ¿qué pasa con las otras alternativas? A ver, les comento, ¿no? Psicología infantil, psicología del adolescente, de hecho, vendrían a ser parte de la psicología evolutiva, pero en este caso la psicología del adolescente, como su mismo nombre indica, va a pretender describir las características, cualidades del adolescente. Lo mismo que la psicología infantil, solo que en vez del adolescente va a ser ya también del niño, ¿no? La psicología general, ya sabemos que describe o estudia las características de los procesos cognitivos y o dinámicos. En cuanto a la psicología clínica, aquí ya lo habíamos comentado, que es aquella rama de la psicología que se dedica al diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, la respuesta aquí correcta, sí, muy bien chicos, es la E, la psicología educativa, evolutiva o de desarrollo. Ahora, finalmente, para esa parte, es más probable que una persona reciba ayuda de otra en un lugar poco poblado que en otro muy poblado, debido al fenómeno de la difusión de la responsabilidad. Todo este ejemplo es un aporte de la psicología general, la psicología diferencial, la psicología social, la psicología clínica o la psicopatología. ¿Qué opinan? La C. José Andrés nos comenta que es la C, la psicología social. Ujú, ujú. Es correcto, José Andrés. Aquí, de repente, sí, Emily también nos dice que es la C, muy correcto, Emily. Es la C. Y quizás, chicos, a ustedes les podría quizá causar un poco de curiosidad o de inquietud, porque de repente quizá también lo habrían podido decir que podría ser un ejemplo de psicología diferencial, ¿no? Porque aquí también trata un poco de la cultura, ¿no? Pero hay que reconocer que en cuanto a la psicología diferencial, se distingue, ¿no? Por tratar estas cualidades, estas características de comportamiento en función de estas variables de la edad, cultura y el sexo, pero con el fin, ¿no? De diferenciar este tipo de comportamientos. Eh, pero si ya queremos, quien netamente se encarga de describir este tipo de fenómenos, que es la psicología social. Si hablamos de la actitud de un grupo determinado, el comportamiento de la población, y estamos haciendo referencia a la psicología social. Y bueno, psicología general ya lo he comentado, ya lo he mencionado en las anteriores preguntas, que es la psicología clínica también y la psicopatología también, ¿sí? Entonces hasta aquí está bien resuelto esto. Ahora, continuando, a ver, veamos. Elaborar criterios que permitan diferenciar una psicosis de una neurosis. Sí, quizá estos términos no se les queden claros hasta ahora, pero básicamente ambas son, por así decirlo, llamémoslo enfermedades o desórdenes mentales. Entonces, si nosotros estamos hablando de enfermedades, desórdenes mentales, va a ser un aporte de, ¿qué opinan? De la psicología clínica, forense, psicopatología, psicología política o psicología comparada. ¿Qué opinan? Marta nos dice que es la C, psicopatología. Muy bien, definitivamente es la psicopatología. Aquí algunos nuevos términos, quizá pueda ser la psicología comparada, pero y psicología forense, y psicología política también, de hecho, perdón. Pero ya se los voy a explicar en el siguiente capítulo, pero hasta aquí, sí, la respuesta vendría a ser psicopatología. A ver, otra. Estudiar las etapas del proceso némico será abordado por la psicología social, la psicología diferencial, la psicología general, psicología aplicada o psicología educativa, evolutiva. ¿Qué opina? No obstante,
Quizá ustedes tengan alguna duda sobre este término némico, ¿no? Pero básicamente hace referencia a la memoria, ¿sí? Esa es la ayuda que yo les puedo dar. A ver, tomando en cuenta eso, ¿a, a qué rama de la psicología consideran que pertenece? Emily nos dice la E, psicología evolutiva. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? A ver, ¿hay más opiniones, chicos? José Andrés nos dice que es la A, psicología social. Ya. A ver, les voy a tratar de dar un poco de más ayudas. A ver, estudiar las etapas del proceso némico. El proceso némico básicamente es concerniente a la memoria. Y la memoria es un proceso cognitivo. Y si estamos hablando de un proceso cognitivo, chicos, ¿qué? Ajá, Marta. Marta nos comenta que es la C, la psicología general. Exactamente, Marta. Pues sí. Eh, Básicamente sería abordado por la psicología general. ¿Por qué? Porque las etapas del proceso anémico hacen referencia a la memoria. La memoria es un proceso cognitivo y quien se encarga de describir estos procesos cognitivos es la, la psicología general. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con descripción, eh, enumerar las características de los procesos cognitivos o dinámicos es la psicología general. ¿Sí? Ya sabemos, la psicología social, comportamiento, actitud de los grupos, de las masas. La psicología diferencial, la diferencia de comportamiento en función de la raza, del sexo, de la edad. La psicología aplicada, que ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, y la psicología evolutiva en función a los estadios de la vida. ¿Sí? Pero en este caso, tratándose de un proceso cognitivo, vendría a ser la psicología general. Ahora, el ciclo vital del ser humano va a ser estudiado por, ¿qué opina? La moderación, la socialización, la herencia, la psicología del desarrollo o la psicología animal. Emily nos comenta que es la D. Bien, bien, está muy bien, Emily. Es la psicología del desarrollo. De hecho, no hemos tocado hasta ahora ninguno de estos temas, a excepción de la psicología animal, pero si estamos hablando de un ciclo vital, estamos hablando de los estadios de la vida, ¿sí? Por lógica. Entonces, si hablamos de los estadios de la vida, ¿quién se encarga de estudiar esto? Pues es la psicología del desarrollo. Ahora, el estudio de los de gemelos monocigóticos en las investigaciones sobre la esquizofrenia o sobre la inteligencia está más desarrollada a evaluar. A. La influencia del ambiente en la conducta. B. La psicología diferencial. C. La relación genes-conducta. D. Psicofisiología. E. Psicofarmacología. ¿Qué opina? A ver, estudio de gemelos monocigóticos en investigaciones sobre esquizofrenia o sobre inteligencia. ¿Alguna opinión, chicos? Oh, wow, ya nos está ganando un poquito la hora. A ver, me voy a adelantar con esto, ¿sí? Quizá hasta aquí esos términos no mm, pueden parecer un poco complicados, ¿no? Pero si hablamos de gemelos monocigóticos, estos, un monocigoto, eh, si hablamos de un monocigoto, ya estaríamos haciendo referencia al periodo de gestación, ¿no? De la madre. Pero hasta este punto nos deja claro que aquí se está mencionando a los genes, ¿no? Y a continuación, la siguiente frase, en investigaciones sobre la esquizofrenia o sobre la inteligencia, esto, yo no cito
La inteligencia es un proceso cognitivo, la esquizofrenia es un trastorno de la conducta, pero básicamente ambos devienen en el comportamiento, ¿sí? O la conducta, por así decirlo. Entonces, la respuesta aquí sería la C, porque está, este ejemplo está más abocado a describir la relación que puede haber entre los genes, en este caso los gemelos monocigóticos, y la conducta, ya sea la esquizofrenia o la inteligencia, ¿sí? Ahora, ya para terminar este capítulo con las preguntas ya de admisión. A ver, las características psicológicas de cada periodo de vida constituyen objeto de estudio principalmente de la psicología social, de la conducta, diferencial, humanista o del desarrollo, o evolutiva, por así decirlo. La palabrita clave, o las palabritas clave, son estas. A ver, ¿qué opina? José Andrés nos dice de desarrollo. Correcto, José. Marta también nos dice la E, de desarrollo. Es correcto, chicos. Si mencionamos periodo de la vida, automáticamente pensemos que es psicología del desarrollo, o como su otro nombre indica, psicología evolutiva. Muy bien. Ahora, la psicología diferencial, como rama de la psicología, estudia los cambios de comportamiento por efecto de la maduración cronológica, los cambios de comportamiento por factores de edad, sexo, clase social, etcétera, las características de los individuos en comparación a las de los animales, las características psicopatológicas de cada individuo y de cada grupo, o las características biopsicosociales de los individuos y los grupos. ¿Qué opinan? Marta Emily nos comenta que es la B. Correcto, correcto, chicas. De hecho, aquí este era, me parece que por eso se han dado cuenta, ¿no? Porque si hablamos ya de edad, de sexo, de clase social, etcétera, ya estaríamos hablando de la psicología diferencial. Muy bien. Y finalmente, ya para terminar esta ronda de preguntas, es la disciplina especializada de la medicina, ojo, que se ocupa de los trastornos psicológicos. Estamos haciendo referencia a el psicoanálisis, la psicología emocional, la ciencia cognitiva, la psiquiatría o la neurociencia. ¿Qué opinan? Ujú. Marta nos dice que es la D. ¿La D? Sí, definitivamente, chicas. En este caso es la psiquiatría. Yo sé que no le hemos tocado, pero hasta algunas cosas se pueden resolver por criterio común, ¿no? Y acá la palabra clave es medicina, ¿no? Si estamos hablando de medicina, pues en la medicina existe la única rama que se encarga de los trastornos de la conducta, pues es la psiquiatría, ¿no? En el caso de la psicología podría ser la psicología clínica o la psicopatología, ¿no? Pero si ya hablamos de medicina, pues la única rama de la medicina que se encarga de esto es la psiquiatría. Bien, ahora ya hemos terminado con la ronda de preguntas y de hecho ya se nos fue buena parte de la hora, pero creo que fue interesante hacer esto, fue muy nutritivo de todas maneras desarrollar este cuestionario. Pero bueno, continuando chicos con las ramas de la psicología, les había ya comentado de qué consta, ¿no? Esta psicología académica, la psicología, y ahí encontramos la psicología general, la social, la diferencial, la psicobiología, etcétera, ¿no? Pero, paralelo a la psicología académica, tenemos la psicología aplicada. Es decir, primero se encuentra la académica y luego la aplicada. Y esta aplicada, básicamente, se va a encargar de solucionar problemas específicos o va a buscar mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Pero en determinados aspectos. Ahora, vamos a diferenciar más esta psicología aplicada de la académica, porque esta psicología aplicada, como su mismo nombre indica, pues es más práctica, más aplicada, ¿no? Más pragmática en ese sentido, a diferencia de la psicología académica, que es teórica. Esa sería la principal diferencia, ¿sí? Y en la psicología aplicada también vamos a encontrar una serie de ramas, como ustedes lo pueden apreciar aquí, ¿no? En todo caso voy a comentarles un poco de cada rama para que ustedes ya lo vayan teniendo en cuenta, ¿sí? En todo caso, aquí vamos a encontrar primeramente a la psicología clínica,
que como ya les había comentado, básicamente esta rama de la psicología se va a dedicar al tratamiento y diagnóstico de las enfermedades mentales, ¿sí? De tal manera que algunas cualidades que van a distinguir esta rama es que los profesionales que se desempeñen en esta área, en esta rama, van a realizar sus funciones en el ámbito clínico, en el ámbito hospitalario, ¿no? Y bueno, como ya les comentaba, realizan funciones de diagnóstico y tratamiento. También van a tener un rol en la prevención de problemas personales y sociales. Recalcando, van a cumplir una labor de prevención. Y finalmente, trabajan de manera multidisciplinaria. Entonces, aquí, chicos, básicamente todo psicólogo que ustedes hayan escuchado y han visto que se encuentre desempeñándose en algún hospital, alguna clínica, algún centro de salud mental, no lo duden, eh, es un psicólogo clínico, ¿sí? Asimismo, todo psicólogo clínico no trabaja solo, sino trabaja de manera multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque este tema de las enfermedades mentales en realidad es algo complejo, ¿no? Y de hecho no solo se puede reducir a la labor de un psicólogo. Y aquí frecuentemente intervienen muchos otros profesionales, como vendría a ser el psiquiatra, la enfermera, el médico, el asistente social, y pues es el psicólogo que va a trabajar, el psicólogo clínico que va a trabajar con todos esos profesionales, ¿no? De manera multidisciplinaria, por eso el nombre, en la solución, en el tratamiento de estos problemas mentales que pueda presentar las personas, ¿sí? Entonces, por eso se distingue la psicología clínica. Cabe destacar que aquí también les puede traer quizá un poco de duda esta partecita de la prevención de problemas personales y sociales, porque hasta aquí se puede relacionar un poco con la psicología social, pero aquí el psicólogo clínico se distingue porque en la práctica los psicólogos clínicos van al campo, van a las casas de aquellas personas a las cuales están haciendo un seguimiento y interactúan con su medio, ¿no? Es decir, interactúan ya sea con su familia o con incluso los vecinos, ¿no? Porque muchas veces estas enfermedades mentales encuentran un causante o repercuyen en la familia o en el entorno social de este individuo, ¿no? Entonces es por ello que las personas, o bueno, que los psicólogos clínicos salen a hacer un trabajo de campo, de hecho un trabajo de campo, un trabajo de prevención a nivel social, a nivel del entorno del individuo, ¿sí? Entonces por ello también se distingue la psicología clínica. Después de la psicología clínica encontramos la psicología escolar. Y de hecho la psicología escolar se encuentra muy relacionada también con la psicología educativa. Particularmente yo pensaba que solo existía la psicología educativa, pero revisando el prospecto, la bibliografía que tengo, la separan en dos, ¿no? La psicología escolar y la psicología educativa. Eh, en cuanto a la psicología escolar, se podría decir que básicamente se tratan de aquellos psicólogos que van a intervenir en caso de alumnos. Aquí nos estamos haciendo referencia a un contexto netamente escolar, educativo, alumnos con problemas de aprendizaje. Esa es la premisa básica. Si hay alumnos con problemas de aprendizaje y los interviene un psicólogo, básicamente sería un ejercicio de la psicología escolar, ¿sí? Ahora, en cuanto a la psicología educativa, también el psicólogo aquí se desenvuelve en los colegios, en el ámbito educativo, pero el psicólogo educativo más se va a desarrollar o se va a abocar a desarrollar propuestas educativas en forma de proyectos. ¿Sí? Esta vendría a ser la frase clave para que ustedes tengan un psicólogo educativo de un escolar. Escolar, alumnos con problemas de aprendizaje. Educativo, propuestas educativas en forma de proyectos. ¿Sí? Esto es más que todo para efectos teóricos, chicos, porque si ya nos vamos a un caso más práctico, todo esto se engloba en uno solo, es decir, que un solo profesional cumple estas dos funciones, y de hecho más se lo conoce como el psicólogo educativo, quien a la par va a estar desarrollando propuestas educativas, pero también va a estar lidiando con los problemas de aprendizaje, ¿no? En los alumnos. Entonces, si ustedes escuchan o ven psicólogos que se desenvuelven en colegios, en escuelas, en jardines, ya desde ese mismo campo de acción, ya ustedes van a saber que se trata de un psicólogo
educativo y o escolar, ¿sí? Eso es lo que lo distingue, lo que distingue a este profesional. Entonces, hasta aquí, el psicólogo clínico, en clínicas, centros de salud mental comunitarios, hospitales, todo lo que tenga que ver con el ámbito clínico, ¿sí? Y asimismo trata el diagnóstico y tratamiento. Aquí, el psicólogo educativo, todo lo que tenga que ver con colegios, escuelas, tratamiento de alumnos con problemas de aprendizaje, todo eso lo tiene que ver el psicólogo escolar, particularmente, ¿no? Y el psicólogo educativo ya trabaja las propuestas educativas en forma de proyectos. Pero englobándolo en el aspecto práctico, nos vamos a dar cuenta de que todo esto lo engloba, ¿no? Se va a englobar en uno solo, que va a ser el psicólogo educativo. Ahora, tenemos a la psicología forense. En la psicología forense ya también esta rama de la psicología se va a preocupar más por investigar, por describir la incidencia de los factores psicológicos en los estadios procesales. Sí, en este tema judicial, ¿no? De tal manera que un psicólogo forense, más que todo, va a ver por las declaraciones de las personas y de sus testimonios, ¿no? Y va a verificar si es que estos son veraces o no, ¿no? Si son fiables o no. Entonces, aquí alguna pauta clave que yo les podría dar para distinguir un claro ejemplo de psicología forense sería pues comentarles que todo aquello que tenga que ver con un proceso judicial y en el cual esté inmerso un psicólogo, pues vendría a ser un claro ejemplo de psicología forense. Y para darles un ejemplo más práctico, ¿no? Por decir, una casuística bastante interesante que se va dando en este tema de la psicología y el derecho, pues es determinar si, muchas veces, si el declarado, si el culpable es consciente o no de sus actos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, por dar un ejemplo, que a veces alguno de estos acusados pueda tener algún trastorno mental, ¿no? Porque puede haber, digamos, muchas personas con ansiedad, con depresión o con enfermedades más graves como la esquizofrenia que puedan cometer delito, ¿no? Entonces, esta es algo muy controversial, si existe delito o no, por una persona que es consciente o no es consciente, y quién se va a encargar de determinar ese grado de conciencia en el delito, pues vendría a ser, a fin de cuentas, vendría a ser el juez, ¿no? Pero los psicólogos forenses son quienes se encargan de realizar toda una labor, toda una pericia para determinar el grado de conciencia o el grado de culpabilidad de las personas en estos casos, ¿no? En estos casos especiales de personas con trastornos mentales, ¿no? Pero básicamente todo tema relacionado con la psicología y el derecho ya se le puede incurrir a la psicología forense. Creo que alguien tiene su micro abierto. Jefferson, ¿tienes alguna duda, alguna consulta? Me parece que no, ¿no? La has apagado. Está bien, no hay problema. Entonces, por eso nosotros vamos a reconocer a la psicología forense. Todo lo que tenga que ver con el derecho, con un estadio procesal, con un juicio, psicología forense. Bien. Entonces, continuando con esta parte de la psicología aplicada, también vamos a encontrar la psicología penitenciaria. Y el mismo nombre lo indica, ¿no? Penitenciario. Esta psicología penitenciaria ya también va a buscar estudiar el efecto de la reclusión en la conducta. Es decir, cómo influye esta reclusión, este efecto de estar encarcelado o en confinamiento en la conducta, ¿no? Así como las condiciones para la reinserción social. Porque muchos sabemos que después de que un preso, de que un reo cumpla su condena, lo que sigue pues le toca reinsertarse socialmente a la sociedad, ¿no? ¿Y quién se encarga de velar, de cumplir, de realizar actividades para que los presos se reinserten a la sociedad con una mayor calidad, por así decirlo? Pues es el psicólogo penitenciario, ¿no? Quien ve todo ese tema de la reclusión, de los efectos de la reclusión en la conducta y de reinsertar socialmente a los reos, a los presos. Quien ve estos temas es el psicólogo penitenciario. Seguidamente de eso encontramos a la psicología del deporte. Quizá para ustedes, para muchos de ustedes esto les suene novedoso, pero también hay psicólogos del deporte
Y básicamente el objetivo de esta rama de la psicología aplicada pues es fomentar el rendimiento óptimo, ¿no?, del deportista a través de la incidencia de los factores psicológicos, ya sea a través de su motivación, su afectividad, etcétera. Y existen psicólogos del deporte, sí existen, no es algo muy frecuente, pero sí existen y un claro ejemplo de ello podría ser los psicólogos que existen detrás de cada equipo deportivo de fútbol, el Barcelona, ¿no? Cada uno de ellos tiene su equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces esta labor de los deportistas, de los deportistas destacados, supone una carga mental muy, muy alta, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Imaginemos a los representantes de la selección peruana. Ellos son un equipo bastante pequeño que sin embargo tiene que dar resultados, ¿no?, a todo un país. Es todo un país, millones de personas, cientos, miles, millones de personas que esperan un resultado de todo de este equipo, ¿no? Entonces, estas expectativas se traducen en una fuerte carga mental para el deportista, porque la exigencia es la exigencia de todo un país, ¿no? Frente a ti, frente a solo una persona, frente a ti y a tu equipo. Entonces ello muchas veces supone una fuerte carga mental y justamente para esto es que se encuentra el psicólogo deportivo, ¿no? Para desarrollar todos esos temas de la motivación, de la afectividad y para regular ese tema del estrés que puede suponer llevar las expectativas de todo un país en ti y en tu equipo, ¿no? Entonces, quien ve estos temas es el psicólogo del deporte. Ahora, seguidamente de ello encontramos a una psicología política y básicamente aquí también esta rama de la psicología va a estudiar y analizar los componentes y las actitudes, pero van a ser actitudes de las actitudes autoritarias y de sus propuestas democráticas. Democráticas o no, no importa, pero más que todo lo que nos va a hacer distinguir esta rama de la psicología es todo lo que esté relacionado con la actitud, el comportamiento de las autoridades, lo trata la psicología política, ¿sí? Y finalmente, ya para terminar ese capítulo, nos encontramos a la psicología industrial, también conocido y mayor conocido como la psicología organizacional o psicología del trabajo. Y aquí esta rama de la psicología más que todo se va a encargar de estudiar y aportar soluciones a los problemas que se plantean en los procesos del trabajo. Aquí un muy claro ejemplo, chicos, que yo les podría dar de un psicólogo industrial, organizacional, pues vendría a ser aquel psicólogo que se desenvuelve en empresas llevando a cabo funciones de capacitación, de reclutamiento, ¿sí? Básicamente, si ustedes escuchan que un psicólogo está llevando a cabo procesos de selección de personal, capacitación, clima, cultura organizacional dentro de una empresa, no lo duden, se trata de un psicólogo industrial, organizacional o de trabajo. Todo lo que tenga que ver con empresas, pues le concierne a esta rama, ¿sí? Entonces, como hemos visto, la psicología aplicada se caracteriza por ser mucho más pragmática, más práctica que la psicología académica. Y aquí ya hemos visto todas las ramas de las que se compone, ¿no?, esta psicología aplicada. La psicología clínica, la psicología escolar, educativa, la forense, la penitenciaria, del deporte, política, industrial o del trabajo. Todas estas ramas de la psicología tienen sus propios campos de acción y por ello ustedes también los van a ir reconociendo, ¿no? Como ya vamos a ir a ver en la práctica número 3. A ver, ya son las 9:57, ya no nos queda mucho tiempo, pero para que no nos desliguemos de la práctica, de la teoría de la práctica, porque yo sé que en la siguiente clase se les va, quizás puede que se les olvide un poquito, me gustaría avanzar esta partecita, ¿sí? Entonces, a ver, veamos. Pregunta 1. El diagnóstico y tratamiento de problemas neuróticos y su manifestación en la infancia serán estudiados por la psicología infantil, la psicología clínica, la psicología evolutiva, la psicología diferencial o la psicopatología. ¿Qué opinan, chicos? José Andrés, Emily nos comenta que es la A. La A, psicología infantil. ¿Están seguros, chicos?
A ver, si yo hablo de diagnóstico y tratamiento, esas son las dos palabritas clave. ¿Sería infantil? ¿Creen que sí? La B, clínica. Ujú, correcto. Como ya les había comentado, chicos, la psicología infantil de hecho es una parte de la psicología evolutiva o del desarrollo, porque la infancia es solo un estadio de la vida, ¿no? Y si hablamos de un estadio de la vida, pues le concierne a esta rama, la psicología evolutiva o del desarrollo, ¿sí? Entonces, por ese motivo, esta respuesta no podría ser, pero sí, aquí la respuesta era la psicología clínica y las palabritas clave que teníamos para darnos cuenta de ello, pues era justamente este diagnóstico y tratamiento, ¿no? Esas eran las palabritas clave. Psicología evolutiva, ya sabemos que hace referencia a los estadios de la vida. La psicología diferencial, la conducta en función de factores determinados o de variables como edad, sexo, etcétera, ya lo saben ustedes. Y la psicopatología, que era el estudio o descripción de los trastornos mentales. Pero en este caso la respuesta era la psicología clínica, ¿sí? Ahora, dos, analizar el estado mental de aquellos que cometen un delito y con ello determinar el grado de responsabilidad estará a cargo de un psicólogo, A, clínico, B, forense, C, general, del desarrollo o social. A ver, Emily nos comenta que es la B. Ujú, correcto, correcto, Emily. Aquí la respuesta es la B. Y aquí lo vamos a distinguir más que todo por el ámbito laboral, ¿no? Porque, como ya les comentaba, un clínico, todo lo que tenga que ver con hospitales, con consultorios, con clínicas, etcétera, es clínico. El forense, todo lo que tenga que ver con el ámbito judicial, pericial, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el derecho es forense. El psicólogo general, más que todo, era el estudio de los procesos cognitivos, dinámicos, del desarrollo, ya lo sabemos, y social también ya lo sabemos, ¿sí? En este caso, todo lo que tenga que ver con el ámbito judicial y en este caso determinar el grado de responsabilidad de una persona que comete un delito, le correspondería a un psicólogo forense. Muy bien. La 3. Se encarga de aplicar los conocimientos teóricos para permitir a los presos la reinserción en la sociedad. Esto pertenece a la psicología forense, aplicada, psicología teórica, penitenciaria o deportiva. ¿Qué opinan, chicos? Ujú. Marta nos comenta que es la de psicología penitenciaria. Correcto, definitivamente correcto. Todo aquello que tenga que ver con los efectos de la reclusión y reinserción social lo trata la psicología penitenciaria. Muy bien. La 4. Recomendar al personal para un puesto laboral según sus actitudes y motivaciones será una labor de un psicólogo social, psicólogo forense, clínico, industrial o del desarrollo. ¿Qué opinan, chicos? Emily nos comenta que es la D. Marta también. Correcto, correcto. La psicología industrial o también llamada organizacional o del trabajo, esos son sus nombres, aunque me parece que algo más común es el término organizacional. Tiene que ver pues con estos temas, ¿no? De selección, reclutamiento, capacitación, clima, cultura organizacional, todo lo que sea
referente o dentro del ámbito empresarial, pues lo toca la psicología industrial, organizacional o del trabajo. Por lo cual, la respuesta sería la D. Y finalmente, para ya con las preguntas de admisión, a ver. Y de hecho, chicos, muchas de estas preguntas yo he estado viendo, a pesar de que parezcan y de que en realidad sean muy antiguas, yo he estado viendo que estas preguntas se repiten y se repiten en bastantes en los exámenes de otras universidades en los años siguientes, ¿no? Por así me parece que esta pregunta, que es de, a pesar de que es del 94, un año muy pasado, se la sigue utilizando hasta en el año 2010, bien otras universidades, 2010, 2011, entonces muchas de esas preguntas se repiten, ¿no? Entonces, a ver, veamos. La rama de la psicología que se ocupa de los trastornos de la conducta es la psicología evolutiva, psicopatología, psicoestadística, psicología diferencial, psicología filogenética. A ver, ¿qué opinas? Palabra clave, trastornos de la conducta. José Andrés nos dice la psicopatología. Correcto, José Andrés. Correcto, Emily. Pues sí, porque la psicología básicamente era esta descripción, este estudio de la conducta anormal y por consecuente de los trastornos de la conducta. Muy bien. Y finalmente, ya para terminar esta parte, chicos, a ver, la psicología genética estudia la influencia de la herencia en el hombre, las diversas etapas del desarrollo psicológico del hombre, solo la influencia de la infancia en la personalidad, la comparación entre el hombre y el mono, o todas son correctas. ¿Qué opinas? Psicología genética. O sea, ¿qué opinan, chicos? José Andrés nos dice que la E. Mm, ya. A ver, yo les diría que para este caso sería más que todo la A, ¿sí? La influencia de la herencia, asumiendo que la herencia trata de genes, ¿no? Y en el hombre, haciendo referencia a su conducta en el hombre. A ver, ¿por qué de repente, por qué no podría ser la E? A ver, por un lado, aquí nos dice solo la influencia de la infancia en la personalidad. La infancia es un estadio de la vida, ¿sí? Y bueno, aquí eh, no está hablando de genes, por ello no podría ser genética. Y asimismo, pues comentar que solo la infancia, solo la influencia, solo, por ese término solo, la influencia de la infancia en la personalidad, ya lo estaría reduciendo, ¿no? Y la psicología genética no solo se trata, ¿no? De solo la influencia de la infancia en la personalidad, por ello no puede ser. Ahora, la comparación entre el hombre y el mono tampoco no podría ser eso, y eso es la rama, ¿no? Esto, más que todo, ya se le conoce como la psicología comparativa. No es un tema muy tocado, pero si estamos haciendo esa cualidad de ese análisis, ya debería ser una cosa de la psicología comparativa. Y las diversas etapas del desarrollo psicológico del hombre, eso ya vendría a ser cuestión de la psicología evolutiva o del desarrollo. Son lo mismo, sus diferentes términos, pero son lo mismo. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, aquí la respuesta sería la, la influencia de la herencia en el hombre. Bien, chicos, ya se nos pasó un poquito la hora. Quería desarrollar con ustedes esto, pero me parece que lo vamos a dejar aquí por hoy, porque en realidad el siguiente tema que nos toca ya son las escuelas de la psicología, y este tema, para comentar, irlo comentando un poco, es más amplio que los otros, por los cuales nos vamos a demorar aquí sí un poco más.
aquí cosas muy interesantes, pero ya lo iremos tratando la siguiente clase. ¿Sí, chicos? Ahora, voy a dejar de compartir la pantalla, no, perdón,